hablar sin enterarse de la realidad del país, porque yo cada representación, y aunque no me vaya mi representación, estoy en pleno contacto, porque para eso he sido elegida. Y eso lo sabe por intermedio del presidente, mi gran amigo César Villanueva, porque sabe que caminamos y sabe la realidad de mi región. Y eso tiene que, y quiero agradecer a algunos ministros, como el caso de Transportes, que hubo accidente, colegiales, estudiantes que cruzan puentes que ya están pudriéndose por el río Mayo. Y vamos a esperar que pase. Tiempo adicional. Y es por eso que me he ido buscando con la población. Y esperemos que nos ayuden, porque el pueblo está clamando apoyo, está clamando representación. No quiere más congresistas, no quiere bicameralidad, que estén sentados acá, sino irse al lugar de los hechos, trabajar directamente con el pueblo. ¿De qué va a servir que estén sentados acá, ganándose la plata sin hacer nada? Lo que queremos es trabajar con la población, que sientan que están siendo escuchados, están siendo atendidos en educación, en salud. Se están muriendo nuestra gente, pasando hasta un puente. En palitos pasan el río Guayaga, el río Mayo. Y el quien no me cree, que me acompañe, señor. Yo le reto que me acompañe y les vaya a hacer caminar hasta 17 horas, para que sepan mi realidad. Por eso es que vivo indignada. Y no voy a permitir que nadie ensucie el honor de algunos congresistas que venimos acá a defender a nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Saavedra. Tiene la palabra la congresista Ana María Choquehuanca. ¿Se encuentra en el hemiciclo? No. Sí, tiene la palabra la congresista Choquehuanca hasta por 7 minutos. Ana María Choquehuanca. Ya. Presidente, muchas gracias. Le voy a dar interrupción a la congresista Sonia Echevarría. Tiene la interrupción, congresista Echevarría. Gracias, presidente. Para mencionarle al señor Premier que la reconstrucción de nuestro país no solo está al norte, sino también está en el centro de nuestro país. Tenemos en Junín, la región Junín, en la provincia de Satipo, donde sufrió también inclemencias de la naturaleza, se ha detallado hacer intervenciones en educación, transportes y comunicaciones, vivienda y construcción. Sin embargo, del presupuesto que se destinó de 47.670.000 soles, a la fecha solo se ha transferido 1.890.000 soles, señor Premier, a través de la presidencia. Solicitamos que también se atienda a la región Junín, porque todos los peruanos merecemos mejor nivel de vida. Muchas gracias. Gracias, congresista Echevarría. Para que pueda continuar, congresista Choquehuanca. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero saludar al Premier, a los ministros presentes, y el día de hoy estamos tocando un tema que realmente es muy sensible y muy delicado para la población peruana. Tenemos diferentes enfoques, tenemos diferentes miradas, diferentes formas de ver las cosas. Y yo creo, presidente, que también tenemos que considerar la partida de este gobierno desde el año 2016, fecha en que entramos como gobierno de Peruanos por el Cambio. Ciertamente no es deseable que un desastre como el que ha ocurrido en el norte se vuelva a repetir, ni mucho menos deseable que ocurra en otras regiones del país. Sucede, presidente, que todos debemos tener en cuenta de que los procedimientos administrativos y las trabas burocráticas que se presentan al momento de hacer un ejercicio de reconstrucción no es tan fácil. Y en eso, por ejemplo, hemos estado trabajando nosotros en la bancada arequipeña en el sur, en la reconstrucción de Caylloma. Pobladores que no pueden reconstruir sus casas porque definitivamente encuentran obstáculos, encuentran trabas en todo lo que significa una zona monumental, zonas rurales, que tienen diferentes componentes que impiden que se pueda avanzar.
Esas trabas burocráticas, esos procesos administrativos que obstaculizaban esos avances se han ido venciendo poco a poco, y todos con una aprobación de iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo aquí en el Congreso, y todas por la voluntad de los congresistas aquí presentes. Los cambios normativos introducidos en este año han permitido un mayor dinamismo, presidente, un dinamismo mayor en las transferencias. Los primeros resultados de los cambios introducidos han empezado a ser visibles en el periodo de enero a agosto de este año, donde el gobierno transfiere 2.417 millones de soles, que es casi la mitad del total de recursos transferidos para las acciones de reconstrucción desde que se dio la emergencia. En materia de transferencias se pasa en marzo de un 12% respecto del marco presupuestal a más del doble en abril, es decir, un 28%. Ahí tenemos que considerar que existe una mejor voluntad política, pero también una mayor eficiencia para poder avanzar en esto lo más rápido que se podía, siendo recursos activados en favor de los gobiernos locales, regionales y entidades del gobierno nacional. También, presidente, lo que tenemos que considerar es que la diferencia entre la transferencia y las obras culminadas radica en que las transferencias se han realizado recientemente. ¿Y por qué recién se ha transferido? Porque había que hacer la preinversión, porque había que hacer el expediente técnico. Nada de esto existía, sino los procedimientos iniciales de los que yo me había referido anteriormente. Un fenómeno natural como el Niño Costero necesitaba no solo rehabilitar la infraestructura afectada, sino tener como objetivo también el plantear la solución definitiva a ríos, quebradas y drenaje pluvial para las ciudades. Ese es el verdadero cambio que tendríamos que ver, pues no bastaba con descolmatar los ríos y las quebradas, sino que era necesario intervenir las cuencas con un enfoque territorial. Esta es la mejor oportunidad que tenemos para hacer un buen trabajo. Esta es la mejor oportunidad que tenemos para que esta reconstrucción no sea para maquillar ciertas obras, no sea para que nosotros en un siguiente desastre natural, que Dios no quiera ocurra pronto aquí en el Perú, nosotros podamos seguir invirtiendo miles y miles millones de soles para poder aliviar esos problemas. Entonces, la oportunidad que tenemos, de ese modo podemos combatir un desastre natural en una solución permanente y definitiva para las zonas de riesgo en nuestro país. Hay muchas ciudades vulnerables y por ello saludamos el decreto legislativo 1356, que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial y que permite ordenar las acciones de las autoridades para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales a fin de evitar inundaciones, impulsando de esta forma el desarrollo de las ciudades. La reconstrucción, presidente, debe tener un verdadero componente de cambio. En ese sentido, no podemos permitir que volvamos a pasar lo mismo. Es necesaria una solución integral y definitiva, sobre todo definitiva, presidente, donde se intervengan ríos y quebradas con proyectos de forestación, reforestación, represas, diques y defensas ribereñas. Saludamos que el control de inundaciones del río Piura y la represa de la Calzada en el río La Leche sea pronto una realidad. Pero más que eso, presidente, yo quisiera referirme a la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Y aquí en el Congreso de la República no se trata de culpar al gobierno por la lentitud o por la nulidad de sus acciones. No se trata de culpar al Congreso porque de pronto tuvo una ley más tiempo que tendría que haberla tenido. Aquí se trata de buscar una solución. Y creo que es hora de que todos reflexionemos y pensemos que tenemos que ser parte de esa solución y que el trabajo complementario es lo único que va a lograr que nosotros podamos avanzar. Legislativo y Ejecutivo tienen que trabajar juntos y tenemos que hablar un mismo lenguaje, porque el resultado de ese lenguaje significa buscar el bienestar de los peruanos. No estemos con discursos líricos, discursos solo políticos. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar, levantar la imagen del Congreso de la República y que la población sienta que estamos trabajando realmente por una reconstrucción, no solamente física en el norte, sino por una reconstrucción del país, presidente, porque la necesitamos hoy más que nunca. Aquí los colores políticos se tienen que perder, hay que volverlos neutros
para que solamente podamos seguir apuntando a trabajar por esa bandera que tiene atrás de usted, presidente, por el rojo y por el blanco del país. Muchas gracias. Gracias, congresista Choquehuanca. Tiene la palabra el congresista Richard Arce, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional, al premier, a los ministros acá presentes. Me pide una interrupción, presidente. Creo que sería mejor al principio, sí. Congresista Tucto tiene la interrupción. Presidente, saludo a usted y saludo a los señores ministros. Señor presidente, hemos escuchado hasta el momento, y con mucha razón, de todos los congresistas del país, críticas constructivas y quejas de sus respectivas regiones. Sin embargo, el tema de la reconstrucción no es algo fácil, presidente. El tema de la reconstrucción hemos visto lo que ha pasado en el año 2007 en Ica, hemos visto reconstrucciones en otros países como el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetalero en Colombia, hemos visto actualmente esta reconstrucción que se está implementando y también otras en el año 83, el fenómeno del Niño, y todas ellas merecen una especial atención. Entonces yo quisiera que a partir de ahora también los colegas congresistas plantean o identifiquen cuáles son los problemas que está afectando a esta ineficiencia en la implementación de los proyectos. Quisiéramos eso que se plantea y que se identifique para que el gobierno también pueda identificarlo, ayudarlos a ellos para que puedan identificar y podamos retroalimentar el plan que está ejecutando. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tucto. Antes de cederle la palabra para que continúe, congresista Arce, quisiera hacer un pedido a los señores congresistas, por favor, para que puedan tomar sus asientos y poder escuchar las exposiciones. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, presidente. Recuerdo bien cuando vinieron del Ejecutivo a solicitar que se promuevan leyes que les ayuden y faciliten el proceso de la reconstrucción. Recuerdo bien, presidente, también la sensibilidad nacional que se generó después del Niño Costero. Pero también recuerdo, señor presidente, que esto sucedió hace muchos años cuando hubo el terremoto en Pisco o el terremoto en Arequipa. Lo lamentable es que se vuelve a repetir la historia. Una falta de planificación, una falta de organización, una verdadera política de prevención de desastres naturales, señor presidente. Y que al final tenemos, por ejemplo, todo el día discutiendo, analizando y viendo de qué manera se puede mejorar la atención de un Estado que muchas veces ausente, no tiene una política preventiva que nos ayudaría drásticamente a reducir costos en una reconstrucción. Señor presidente, todo esto pasa por planificación. Necesitamos realmente planificar. ¿Qué grado le damos de importancia a la planificación dentro del país? El CEPLAN tiene la talla de un ministerio, como sucede en cualquier país de Latinoamérica, o mucho mejor en los países del OCDE, a donde queremos y aspiramos llegar un día. En ese marco, presidente, es importante la planificación. Cuando vamos conociendo más sobre la planificación, nos damos cuenta que sí existe la planificación, pero planificación del sector privado, como AFIN, por ejemplo, que está relacionado a empresas constructoras. Pero ¿realmente existe un plan nacional de infraestructura? Ahí vienen los problemas, señor presidente. Y respecto al tema de la reconstrucción, hemos escuchado al premier en la exposición, y él expresaba con mucho entusiasmo la necesidad de llegar a ejecutar unos 2.000 millones este año en el proceso de la reconstrucción. Pero si hacemos el gasto de 2.000 millones cada año, vamos a llegar al año 2030 y la programación es ejecutar la reconstrucción en los próximos 3 años. De la misma manera, presidente, revisando la información, tenemos que en 15 meses se ha terminado solamente 705 millones de todo el plan. Esto es muy poco de lo que representa en realidad la inversión que se va a hacer en la reconstrucción de los 24.000 millones. Y fíjese otro detalle muy importante sobre proyectos terminados por región. En Piura tenemos solo el 3.5%, en Lambayeque 3.1%, los que tienen mayor porcentaje, porque hay otras regiones como Ica con 1.7%, La Libertad con 2.3% de proyectos terminados. Y si vamos más allá de las regiones que han sido afectadas por este fenómeno natural como Ayacucho, Huancavelica y Loreto, no registran proyectos terminados hasta la fecha. Tiempo adicional.
Realmente es preocupante, presidente. Es importante que el Ejecutivo entienda que hay un presupuesto asignado para la ejecución de los gobiernos regionales de los municipios que ya están en cartera. A esto se ha sumado el presupuesto adicional de la reconstrucción. Es un doble esfuerzo, evidentemente, pero que requiere mucha eficiencia y mucha capacidad de parte de las autoridades para poder atender estas demandas. Para eso es importante la participación de la población. Eso ayudaría a garantizar, atender directamente esas necesidades. Pero tenemos que estar ahí en la zona. Yo me pregunto dónde está la autoridad que ha sido delegada para hacerse cargo de la reconstrucción. ¿Dónde está el señor Edgar Quispe? Sería importante que nos informe esos detalles de cómo se va a desarrollar el trabajo, porque de por medio está la expectativa de esa población que espera la atención, señor presidente. Y para terminar, señor presidente, en realidad no solamente es el niño costero. Si en realidad nos ponemos a analizar, tenemos otros fenómenos naturales cíclicos que van a acrecentarse con los efectos del cambio climático. Estamos hablando del friaje en la selva, las bajas temperaturas y la... Para que pueda culminar, por favor, congresista Arce. Gracias, presidente. Las bajas temperaturas y la helada se repite cíclicamente. ¿Y qué hacemos como Estado? Tenemos medidas paliatorias, regalarles frazadas, regalarles abrigo, cuando no es el medio para solucionar el problema. Creo que es oportuno, señor presidente, están acá los ministros, trabajemos una política de prevención de desastres naturales. Eso nos va a ayudar a atender a esa población que siente con frustración la ausencia de un Estado. Hay otros países que sufren las inclemencias del tiempo y tienen mejor capacidad de reacción. ¿Nosotros qué estamos haciendo? De por medio hay corrupción, eso también es otro grave problema, pero hay mecanismos para que la Contraloría pueda fortalecerse. Lo importante es el nivel de coordinación y hagamos participar a esa población que está siendo afectada. Ellos podrán estar haciendo el control permanente y el acompañamiento en la ejecución de esas obras. En ese marco, presidente, lo que esperamos es que se pueda reorganizar este proceso de reconstrucción para lograr los objetivos en los plazos previstos. Gracias. Gracias, congresista Arce. Tiene la palabra el congresista Edwin Donaire, hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con los colegas congresistas. Un saludo a nuestro premier y a los ministros que lo acompañan. Señor presidente, a lo largo de la historia, en los desastres de toda naturaleza, ¿quiénes han estado en el momento preciso y han concurrido en la respuesta oportuna? ¿Quiénes? Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y los últimos en la retirada, como dice en la guerra, los ingenieros militares, los primeros en la avanzada y los últimos en la retirada, son los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, señor presidente, y a través de su persona, el señor premier, que se me escapó. Perdón. Bueno, están los 4 ministros para que le transmitan el mensaje. Señor presidente, ¿y qué? En todo, en Pisco, en la inundación del río Ica, en el volcán Ubinas, en la erupción del volcán Ubinas, en los incendios forestales, en el friaje, ¿quién está primero ahí? Son los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Sin embargo, los congresistas que han visitado todas las instalaciones militares donde se alberga a los miembros de la Fuerza Armada, particularmente en los cuarteles del norte, señor presidente, ni un solo centavo. Han colapsado todo el sistema de agua y desagüe, todo su sistema, en las cuales de luz está en condiciones de inhabitabilidad. Entonces, señor presidente, yo invoco que siempre los primeros en concurrir ha sido así y será a futuro siempre que lleguen los miembros de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es el trato que se le da? Yo no sé si algún ministro habrá visitado el estado en el cual están los cuarteles, que los soldados, sus necesidades, tienen que ir al cerro. Por favor, señor presidente, señor premier, póngase la mano en el pecho a fin de
poner en condiciones de habitabilidad los cuarteles. Yo he conversado, señor presidente, me solicita la interrupción el congresista Julio Rosas. Tiene la interrupción con congresista Rosas. Gracias, presidente. Inicialmente, tras los embates del fenómeno del niño costero, el PRONIET mostró que habían 1.318 colegios y escuelas por reconstruir. Los números debe conocerlo con mayor propiedad el ministro de Educación, presidente. A la fecha, solamente les han dado, en muchos de los casos, aulas prefabricadas, nada más. Pero siguen viendo en la inclemencia de falta de reconstrucción, falta de materiales y toda la atención a los centros educativos. Una congresista que me antecedió dijo, la burocracia, pero la burocracia tiene que desentramparse en el Ejecutivo, pues. Este Congreso, presidente, le ha dado al gobierno facultades legislativas para tratar ese tema. Le ha dado al gobierno presupuesto, le ha dado al gobierno tiempo. Debe saber el pueblo peruano que el problema no está en el Congreso, está en el gobierno, en el Ejecutivo. Presidente, ¿y sabe qué? Sí hay una preocupación de la población peruana, que la infraestructura, la atención a los colegios y centros educativos, presidente, se debe trabajar con responsabilidad, se debe trabajar con prontitud, en el momento oportuno. Los profesores siguen todavía en muchos de esos colegios comprando con su propio dinero motas, tizas, hojas, papeles. Y yo me pregunto, ¿dónde están los recursos del Ministerio de Educación? El pueblo peruano debe saber que los problemas de educación no se solucionan cantando arroz con leche, presidente. Se solucionan trabajando de manera responsable en el lugar donde corresponde y no distrayendo a la población. Por eso, por su intermedio, presidente, quiero decirle al premier y a los ministros que le acompañan que hay que trabajar en bien de la educación peruana, no solo en el discurso, sino en el decurso, en la vía práctica. El pueblo necesita que sus autoridades den muestras claras de una preocupación legítima por el bienestar de la población y la educación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Donaire. Gracias, congresista Rosas. Para que continúe, congresista Donaire. Señor presidente, la congresista Carla Scheffer me solicita otra interrupción. Se le ha dado las dos interrupciones al congresista Rosas, pero vamos a hacer una excepción, 1 minuto. Sí, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, sumarme a la preocupación del general Donaire. Efectivamente, los grandes héroes de este fenómeno del niño han sido nuestras Fuerzas Armadas, policiales y bomberos, como sociedad civil. Y efectivamente, las condiciones ya antes del fenómeno del niño eran inadecuadas. Pero después del fenómeno del niño, nuestros cuarteles, las instalaciones militares de las diferentes Fuerzas Armadas y policiales, las comisarías, la de Catacao se muere, está vacía. El 54% de las unidades móviles de la policía están paralizadas porque las computadoras de las últimas San John iban en los pies del copiloto y con las altas lluvias del fenómeno del niño, todas las computadoras han sido colapsadas. Entonces es un tema muy preocupante. Hay gestiones propias de las Fuerzas Armadas, como el general Patterson y Celis en Piura, que ellos... Gracias, congresista Scheffer, para que continúe. Voy a concluir, señor presidente, y a través de la presidencia del señor premier, usted sabe el esfuerzo, el sacrificio de estos miembros, que inclusive los cuarteles sirven de refugio a los damnificados. También sirve de almacén logístico de todo el apoyo, a fin de evitar que le salgan pies a todo el apoyo de víveres. En ese sentido, señor presidente y el premier, que por favor, su sentido de sensibilidad para darles condiciones de vida y motivar el servicio militar a estos jóvenes. Y por último, señor presidente, y acá termino, es la zona de Altas, de Ayacucho, que ya me antecedió el congresista Humberto Morales y el congresista Dipas respecto a las cabezadas del Aramate, Guaigua, Otoca, en las cuales está en la zona de emergencia, sin embargo no se ha destinado, han sufrido los mismos avatares y vicisitudes. Y en ese sentido también incluir eso. Y a modo de ejemplo quería sensibilizarles, un policía en la zona de frontera a su puesto de vigilancia tiene que ir nadando, y si no tiene bote tiene que ir
Y de verdad, no estoy bromeando ni exagerando, tiene que ir nadando. ¿Por qué? Porque el río ya lo ha invadido y, por ejemplo, en el Salto, donde está la marina en Punta Capones, el agua tiene que llevar en cisterna a raíz del colapso. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Tiene la palabra el congresista Marco Arana, hasta por 4 minutos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, premier, señores ministros. La preocupación del Frente Amplio en relación a la denominada reconstrucción con cambios tiene que ver con el hecho de que no se puede observar aún que haya un enfoque y un diagnóstico adecuado sobre qué está originando que un fenómeno climático cíclico, como es el fenómeno del Niño, se está viendo agravado por la naturaleza del cambio climático. Y aquí en el Congreso hemos discutido largamente, y en la Comisión de Pueblos Amazónicos, Ambiente y Ecología, hemos discutido largamente para que el Perú pueda tener una ley de cambio climático. Y sin embargo, lo que se propone en la ley de cambio climático, que fue la primera ley que promulgó el gobierno del presidente Vizcarra, no está incorporado todavía tanto en el diagnóstico como en la capacidad de respuesta que tiene el Estado frente a estos temas. Dado que sabemos que habrá más frío, como ahora está ocurriendo en las regiones del sur, más calor, como ocurrirá en los meses de verano, más sequías, más lluvias y más inundaciones. Y entonces, ¿por qué no hay la capacidad de responder adecuadamente y de prevenir para que los daños en la agricultura, recordemos que cada pequeño agricultor da de comer a 15 peruanos, recordemos que los temas en salud tienen una relación directa con el tema del agua y sus afectaciones? En ese sentido, presidente, nosotros creemos que hay un problema de fondo, y es que el Estado es tan débil y tenemos un marco constitucional que favorece una economía neoliberal, que lo que hace es que tengamos un Estado mínimo, un Estado débil, un Estado sometido a simplemente ser tramitador de grandes intereses o, en todo caso, para entregar simplemente concesiones y mirar y dejar hacer y dejar pasar. Y por eso vemos que, por ejemplo, las respuestas que el Estado tiene no se dan ni oportunamente, ni eficazmente, ni de manera transparente. Y por eso nos preocupa y queremos preguntarle al primer ministro que nos puedan explicar, porque según la información que nos ha entregado la Comisión de Seguimiento, se plantea que de 3.500 proyectos cuya meta de inversión fue de 7.078 millones de soles, 3.000 millones de soles, es decir, 42.9%, correspondieron a asociaciones público-privadas. Y las asociaciones público-privadas, lo sabemos, presidente, están siendo una respuesta a la debilidad y a la falta de capacidad institucional del Estado para ejecutar obras por administración directa. Y en ese sentido queremos preguntarle al premier, a través suyo, presidente, ¿cuáles son los mecanismos de transparencia, de control, de eficiencia que se están usando para el buen gasto público y para la prevención de la corrupción? ¿Cómo se está implementando el artículo 9, inciso Q, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que plantea la participación ciudadana en el control gubernamental? ¿Cuántos comités han sido capacitados y acreditados? ¿Cuántos comités ciudadanos para el control social y el control público en cada una de las obras que nos han expuesto, ¿no? En ese sentido, presidente, nosotros también demandamos que se nos pueda explicar cómo se está implementando el artículo 16 de la misma Ley de Contraloría sobre la adecuada participación ciudadana en el control social y en el control público. Presidente, nos preocupa, por ejemplo, que no se haya señalado, si bien es cierto, en los proyectos se señala que 19 ríos y 5 quebradas de Tumbes a Ica van a ser motivo de obras definitivas. Nos preocupa que no se haya mencionado una grave amenaza que pesa sobre Lima. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Que tiene que ver, y lo sabíamos en el tiempo que estaba transcurriendo el exceso de lluvias y de avenidas, lo que ocurra con la relavera Triana en la zona y los depósitos 1 y 2 en la zona de Chilca con los pasivos mineros de Tamboraque.